Estamos de vuelta en Frecuencia Memética con nuestro invitado de hoy día, Patricio Castroabudín. Bienvenido, Patricio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, todo bien. Patricio es gerente regional de recursos humanos de Siemens para Sudamérica, excluyendo a Brasil, que Brasil es casi otro continente, digamos. Tal cual. Pero, yo ponía al inicio en la conversación como los desafíos culturales, los desafíos adaptativos que están viviendo las organizaciones, que va más allá de la conversación de cómo reaccionaron para poder seguir continuando. Digamos, como hay procesos de continuidad que siguieron sin ningún problema y pudieron digitalizarse, y hay otros que esta cosa semipresencial no ha sido tan fácil. ¿Cómo ha sido la mirada de ustedes ahí? A ver, yo tengo la suerte de que el CEO global, Roland Bush, dijo algo con lo que uno soñaba, ¿no? Y que esto aceleró, pero para lo que sí me se venía preparando, que es trabajar por objetivos y no en base a estrategias de control y de seguimiento, de micromanagement, por decirlo de alguna forma. Entonces, muy temprano fue una de las primeras compañías globales tecnológicas que dijo: cuando volvamos, vamos a volver con un esquema de trabajo híbrido. Ellos calculan 2, 3 días de forma remota globales el día que volvamos. Hay posiciones que claramente no pueden y hay otras que podrán ser 5, 4. Digo, hay mucha libertad para eso. En la región que me toca a mí, levanté la mano y dije: úsenme de piloto para lo que necesiten, porque estoy convencido de que lo podemos hacer de esa forma. Y además porque de verdad nos vemos como una región nosotros. Digo, yo estoy sentado en Buenos Aires, pero nuestro management regional está sentado en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile. Entonces, para nosotros ya había una adecuación a trabajar de forma remota al ser una región así, ¿no? Digo, no, yo no me siento todos los días con el CEO que está sentado en Chile, ni con el CEO de Colombia, ni con el head también de comunicaciones, que es Antonella, que está sentada en Chile. Entonces, estábamos acostumbrados. Y después, como en todo, me gustan las categorías del amigo Eco, de los apocalípticos y los integrados, ¿no? Nos encontramos con un grupo que dijo: no, ¿qué pasa ahora que no puedo controlar? ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Qué pasa con esos diálogos que se daban y que desaparecen porque se corta la presencialidad? Y tenés al integrado que te dice: no hay ningún problema, las compañías tecnológicas, las nativas digitales, funcionan así hace un montón y son más productivas que nosotros. Entonces, en el medio de todo eso, uno tiene que encontrar los caminos para que funcione una organización que no nació digital, que por ahí venía más del mundo industrial, que es cada vez más tecnológica. Y la verdad es que nos fue realmente muy bien, porque en parte teníamos estructuras pensadas para esto en Haití. Pensá que tenemos 800.000 reuniones al día globales en Siemens. 800.000. O sea, tenés que tener buenos fierros, buenos canales de comunicación. Y también la parte cultural, ¿no? Estamos acostumbrados a conectarnos, estamos acostumbrados a funcionar de forma remota. Pero el cambio de paradigma más grande, como te decía al comienzo, es salir de una estrategia de control para pasar a una de confianza y empoderamiento. Para que te des una idea, en Siemens en Argentina, por ejemplo, no tenemos control horario hace más de 10 años. Digo, yo no controlo. Cuando yo tomé este rol me dijeron: ¿querés empezar a controlar el horario? La pregunta fue: ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero medir con eso? Claro. No mido ni productividad, ni confianza. Entonces, esa simulación, ese hacer de cuenta que por estar sentado en la oficina, no me interesa en lo más mínimo. Trato de hacerlo en mi equipo y ser yo también un role model en eso. No siempre es sencillo, obviamente que hay tensiones, hay estilos de management distintos, y está aquel que todavía necesita pararse encima del hombro para ver qué está haciendo su equipo, para sentir que está siendo manager. Y mucha gente que no, que ya lo vive naturalmente de otra forma y entiende que... Mira, con esta frase te cierro esta primera respuesta. Roland Bush nos dijo: cuando nosotros vendemos un producto, un servicio o un software, ¿le interesa al cliente cuántas horas usamos para eso? ¿Le interesa en qué horario lo hicimos? ¿O en qué regiones? ¿O con qué herramientas? Quiere un producto, quiere un resultado. Bueno, nosotros somos algo de eso. Entonces, me interesa a mí si un colaborador me terminó la nueva política de teletrabajo de 8 a 9 o de 11 a 12, o si lo terminó un sábado porque el viernes fue el cumpleaños del padre. Para nada.
Y ese es el modelo al que vamos. Mira, ahí hay algo, como este programa tiene en el trasfondo la mirada evolutiva sobre las culturas, y mucho de lo que tú comentas que viene en esa lógica, porque veníamos en una deriva, veníamos antes de la pandemia, en una deriva de control y estrategia, básicamente, de que tenía que ver con verticalidad que venía de las iglesias, de los ejércitos, de esos modelos organizacionales, y después un poco de pensamiento crítico, estrategia que se pone por arriba y que saca la declaración de la estructura funcional de la estrategia, digamos. Antes la estructura no se cuestionaba. Pero también estaba sucediendo que ya entraban las nuevas generaciones con un paradigma cultural más sensible, buscando horizontalidad en muchos espacios, y ese mundo del management, del control de la estrategia, con la horizontalidad, dijo, esto es ingestionable. O sea, la gente quiere estar participando, y que efectivamente tiene sus complejidades de gestión, y no es llegar y horizontalizar, digamos. Y cuando tú dices pasar a una cultura de confianza, tiene que ver precisamente con el paradigma que está emergiendo, que sale de la lógica del miedo, de no voy a generar resultados, no voy a ser el adecuado, no voy a poder participar, y entra en un espacio en el que tengo que lidiar con todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos para que haya participación sin perder estrategia, sin que soltemos el control y haya una ética de trasfondo? Entonces, empieza a sumar variables, dice la ecuación es distinta simplemente. Ahí, ¿cómo ha sido ese proceso de integración? Porque eso me parece como súper relevante. Porque hay resistencia siempre. Súper complejo, súper complejo. Y como bien decís vos, un poco nos fue empujando la realidad, ¿no? Digo, pues nos encontrábamos con jóvenes que decían, no, pará, ¿por qué te interesa si llego a 8:30 o 8:35? ¿Por qué no te interesan otras cuestiones? ¿Y por qué le tengo que reportar a este que no es el experto y no puedo conversar esto directamente con el experto que está sentado en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia o en donde sea? Entonces ya un poco nos fueron empujando a romper esas jerarquías, a conversar de formas distintas. Y después hay un aspecto que pocas veces conversamos, pero que yo lo tengo súper presente, y es que también está la sensación de la pérdida de poder del management, ¿no? Digo, cuando ese management se queda sin la herramienta de disciplinamiento, ¿no? Ahí vamos a traer a otro, a Foucault, ¿no? Si ya dejo de estar parado en el panóptico mirando qué hacen, y mi autoridad es poder decir sí, no, blanco, negro, más temprano, más tarde, bueno, ¿cuál es mi nuevo rol? ¿Cuál es mi rol de management? ¿Qué aporto a la organización si ya no es solamente controlar horarios y ver que a las 6 de la tarde estén todos sentados? Entonces, cuando hablaba de esto de empoderamiento y confianza, es una vía de dos canales, ¿no? Necesito colaboradores en quienes confiar, ¿no? Y primero estaba el imaginario colectivo del management de, en la casa van a mirar la casa de papel 1, 2 y 3 y en vez de trabajar, estaba esa percepción, pero también necesito managers capaces de confiar, ¿no? Digo, si yo tengo un manager que por naturaleza siente que la única forma de que alguien cumpla es a través de estrategias de disciplinamiento, bueno, probablemente tenga que trabajar en una línea de producción y no con nosotros. Y también digo, tampoco puedo culpar 100% a ese manager, porque fue formado para eso, ¿no? Sobre todo los Gen X, los Baby Boomers, ni hablar, nos criaron pensando que tomar un rol de jefatura era control, era seguimiento cercano, era habilitar o deshabilitar. Entonces, estamos en estrategias mucho más colaborativas, de mucho más diálogo, y algo en lo que yo me preocupo particularmente en humanizar al management también, ¿no? Digo, ese colaborador súper valioso que hoy está sentado en un lugar y que no tiene acceso al management, que sienta que puede conversar con él, que lo puede llamar, que le puede hacer una pregunta, que lo puede usar de tutor. Pero bueno, como te decía, también está del otro lado ese manager que pensaba o sentía que su poder residía en la imagen que generaba, una cierta distancia. También me cuentan que quien tenía mi rol hace muchos años atrás, llegaba a Siemens en un auto escoltado por una moto adelante y una moto atrás. Yo lo pienso y me parece ridículo. Pero ahora es una cuestión de generar también la imagen de autoridad. Las esquinas, las oficinas en las esquinas, todo eso lo estamos rompiendo, digo. Y cuando pensamos a qué vamos a volver, que esa es otra gran pregunta, cuando volvamos, ¿para qué? Y hay una buena pregunta que hace, una buena reflexión que hace una colega de Estados Unidos, dice,
si funcionaste bien de esta forma, ¿no? Durante la pandemia, con todas las restricciones que nos generó, vas a tener que poder explicarle muy bien a tu gente por qué los querés todos los días en la oficina. Y no un esquema híbrido como el que vamos nosotros, ¿no? Pero hay muchas compañías que han dicho, volvemos a la presencialidad, incluso algunas tecnológicas también. Entonces, ¿qué explicación le vas a dar a tu gente de por qué lo necesitas ahí? Y ahí es donde el esquema híbrido para nosotros cobra relevancia porque nos estamos planteando y preguntando para qué vamos a ir. O sea, cuando vayamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a ir a la oficina para estar teniendo esta entrevista ahora, encerrado en mi oficina? Claramente no. Y lo que vamos a tratar de recuperar con la presencialidad es la colaboración, sí está probado que los brainstorming funcionan mejor cuando estás sentado en la misma sala, algunas charlas que salían en un pasillo y que generaban ideas nuevas, todo el conocimiento, todo el entramado social lo tenemos que recuperar. Eso no son 5 días a la semana de 9 a 18. Pero ahí hay un par de cosas que me parecen súper relevantes que tú estás planteando. Por un lado, tiene que ver con esa sensación de pérdida de poder. Porque básicamente en esta estructura lo que yo hago es distribuir poder. Y por lo tanto el poder puede aumentar. O sea, como empiezo, nosotros ocupamos modelos como Holacracy o modelos de ese tipo de gestión, en el que las personas son terminales nerviosos de la organización que pueden detectar tensiones y para eso yo tengo que tener el poder distribuido. Pero si mi identidad está anclada a ese espacio de poder, dejo de ser quien soy si lo suelto, digamos. Entonces ponen una tensión adaptativa que no es menor a alguien que ha sido efectivo y ha mostrado resultados. ¿Para qué lo vamos a hacer si esta cosa viene funcionando? Si tengo una moto adelante y una moto atrás, digamos, parte de la estampa. Entonces, esa pérdida de poder requiere un cambio gigante en la forma de liderar. Es otra la forma de liderar la que se requiere. Y eso, tal como dices tú, venimos formados en esa forma industrial mecanicista de control y mando, acción-reacción. Entonces, ¿cómo desinstalamos ese software para instalar un software nuevo, de alguna forma? Mira, para mí es todo a través de la consistencia. O sea, yo puedo decir que voy a un modelo de confianza, enunciarlo, hacer presentaciones hermosas, hacer un town hall y después hacer todo lo contrario en la práctica. Y promocionar a un manager que está preocupado por ver si llegó I30 o I31. Entonces, si yo no soy consistente en todas esas micro decisiones que voy tomando, nada, el discurso es un discurso y no tiene una acción de fondo. Y por ejemplo, para que te des una idea, pues para mí también tiene que ver con el cambio de mentalidad y de cultura que estamos tratando de implementar. Nosotros teníamos un esquema de evaluación de performance PMP, bastante estándar, como muchas organizaciones globales. Tenías un estadio de feedback mínimo a los 6 meses. Cuando terminaba el fiscal year, vos a la persona le decías cuál había sido su performance, le ponías un rating, ¿no? 2, 3, 4. Bueno, primero eso, ¿qué generaba, no? Había una desigualdad, porque uno ponía el ratio y al otro se lo ponían, ¿no? Ese al que le ponían el ratio estaba pensando en qué era lo que quería el que ponía el número, la nota, ¿no? Digo, que podía no ser lo mejor, porque no siempre tenemos a los mejores liderando, es así en la vida. Entonces por ahí hasta había una actitud performativa de decir, bueno, tengo que hacer lo que él quiere para que me ponga un 4 en lugar de un 2 o un 3, aunque no sea lo mejor, ni para la organización ni para mí. Y además de que era con una mirada de pasado, ¿no? Porque era, te doy la nota de lo que ya hiciste. Bueno, lo eliminamos. Por suerte globalmente desapareció hace poquito, hace poco más de un año, y pasamos a las Growth Talks. Son charlas de crecimiento, y son charlas que se dan en cualquier momento, no solo con tu manager, no hay nota, desapareció la nota, y digo, ¿qué empoderamiento más grande que ese, ¿no? De que vos podés conversar con tu jefe cuando te parece, cuando vos como manager podés dar una devolución, cuando la devolución también es de abajo hacia arriba, y ese colaborador te dice, che, mira, Pato, acá, me parece que la estás viendo equivocada, y por eso digo que tiene que ser una cosa sinérgica y realmente con una mirada holística, porque si a mí cuando me viene a dar un feedback, mi actitud es reactiva, y digo, bueno, no, a mí mi jefe es el que me dice que hago mal, vos no me decís nada,
nada, se cae el discurso, digo. Acá lo que yo noto es que hay una consistencia de cuál es el tipo de organización que queremos. Hay tensiones, sin duda, y por eso digo que tenemos que ser muy inteligentes cuando elegimos a quienes lideran. Digo, hoy también hay un paradigma que cambió, ¿no? De organizaciones más industriales, como lo que fue Siemens, estaba la tentación de poner al mejor en esa técnica, en esa disciplina, a liderar esa área, ¿no? Bueno, hoy, digo, puedo tener un experto, pero que es incapaz de manejarse con este nuevo plafón cultural, y nada, lo voy a estresar a él y al equipo, y van a sentir que no están en sintonía con lo que dice la organización. Entonces, tenés que agregar otras dimensiones que por ahí no estaban tan en agenda, no sé, 3 años atrás, no te digo 10, 3. Sí, ahí como yo me imagino este proceso, bueno, este proceso es un cambio que cuestiona la ontología de alguna forma, digamos, y cuando nos metemos ahí ya no es solamente cambiar la acción, cambiar, digamos, la búsqueda, la forma de buscar el resultado, sino que ya entro a cuestionar como ciertas estructuras paradigmáticas que hay de qué es lo que es la organización, qué es lo que es la búsqueda de resultados, qué es lo que es la relación. Y ahí tú planteas algo que me parece como bien clave en este sentido, que tiene que ver con los procesos de feedback permanente, que tiene que ver, yo no le digo a mi hijo a los 6 meses que no meta los dedos al enchufe, lo tengo que decir ahí, tenemos que tener inmediatamente esa conversación. Eso además, lo junto con lo que tú dices de la coherencia, cuando el equipo mira hacia arriba y dice, aquí me están contando un cuento, de que la cultura tiene que ser así, pintaron las paredes de colores y pusieron una mesa de ping-pong y ahora somos Google, vamos a hacer un benchmark, yo he escuchado esta barbaridad, vamos a hacer un benchmark cultural, y digo, ¿cómo vamos a hacer un benchmark cultural? Digamos, esta cosa es encarnada. Entonces, ese proceso se dificulta más cuando no es presencial, porque el fenómeno social desaparece. Entonces, yo tengo que pensar el proceso como lo voy a hacer de una forma distinta, que no tiene esa linealidad que tenía, porque yo puedo hacer en mi casa cierto tipo de labores, pero en el trabajo tengo que hacer otro tipo de cosas, porque si no se puede tender a pensar que lo presencial es más inefectivo, y eso también es un riesgo. Mira, hoy sin duda que hay un desafío nuevo que es todo el trabajo asincrónico, ¿no? Y cómo hacerlo que funcione cuando vas a la oficina. Hoy ya hay expertos hablando sobre cómo van a ser esas reuniones de mañana con parte presencial y parte remota. Eh, pero la verdad que no me estresa tanto, creo que va a fluir naturalmente. De hecho, hoy mi hija volvió al colegio presencial, mi hija más grande, las dos en realidad, pero la más grande va a tener, son 2 burbujas, y la más grande va a tener a la otra burbuja en varias clases conectadas a través de una cámara. O sea, va a haber una docente explicándole a un grupo presencial y a un grupo de forma remota. Digo, lo puede hacer educación, lo pueden hacer los chicos, con menos recursos económicos seguramente, algunos organizacionales también distintos. No me estresa tanto, si querés sí me preocupa un poco más que todo el management esté realmente convencido de que es el modelo al que tenemos que ir. Y no como una moda, ni como una... A ver, no es para hacerlo, digo, para declararlo, no es declarativo esto. Tiene que ser mientras más se parezca a la vida. Vos viste el ejemplo del chico con el enchufe. Digo, Claro. para mí el trabajo se tiene que parecer cada vez más a la vida, y no un organismo distinto, con reglas distintas, y donde no sea natural. De hecho, un pequeño link a diversidad, nosotros pusimos un par de plots hace 2 años que decían, no tenés que dejar quién sos cuando entras a la oficina. Ahí hablábamos de otras cosas, si querés, de género o de elecciones, pero en general, digo, yo estar 9 o 10 u 8 horas actuando, siendo algo que no soy, es completamente antinatural, digo, y es poco satisfactorio. Entonces, si querés, después lo profundizamos en esto de balance o integración, digo, ser uno mismo durante el día completo y no desactivarse y volverse a activar cuando termina el horario laboral, me parece que es el desafío que se nos viene. Tú ahí has traído a un par de filósofos, a Foucault o a Eco, como esto tiene una raíz occidental
filosófica, digamos, que sucede en algún minuto en una decisión epistemológica entre Parménides y Heráclito. Y de ahí empieza a evolucionar y terminamos dividiendo el mundo de la materia del mundo del ser, de la esencia. Entonces yo soy una cosa, pero aquí estoy haciendo otra, pero no soy yo. Y suceden esas disociaciones. Precisamente vamos a ir ahora a una pausa musical, y vamos a retomar ese tema de balance versus integración. ¿Ya? Creo que algo que todavía muchas de las organizaciones no lo están viendo, están en la conversación todavía, bueno, cómo tienen que ser los porcentajes, las ecuaciones de cuánto aquí, cuánto allá, y justo lo conversábamos antes de iniciar el programa, como la vida y la forma de ganarse la vida son lo mismo, de alguna forma. No dejo nunca de ser quien soy, no me puedo escapar de quien soy, entonces cuando tengo que actuar performativamente un personaje, pierde todo el valor del recorrido de lo que soy, todo el aprendizaje existencial que tengo en otros dominios que son perfectamente traslapables con este dominio. O sea, yo me doy cuenta, los padres no me cabe la menor duda, que se dan cuenta que no le pueden decir al hijo que no meta los dedos al enchufe a los 6 meses de que lo hizo. ¿Por qué en la organización lo hacemos así? ¿No? Parece tan natural. En la organización a veces lo hacemos así, claro. Sí. Vamos a ir a una pausa musical. No? Y volvemos con nuestro invitado de hoy, Patricio Castro Godín, gerente regional de recursos humanos de Siemens, de Latinoamérica, de Sudamérica, excluyendo a Brasil. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.